de subir los impuestos, y ya hacia 1909 y 10 en adelante, cuando se hace obligatorio para los cristianos participar del ejército, lo cual significaba ir al frente de guerra, muchos hombres jóvenes salieron a buscar mejores condiciones de vida a otras partes con ese propósito de evitar el servicio militar, y otros, bueno, buscar mejores condiciones económicas en vista de que habían tenido ruina en sus lugares de origen. Como eran maronitas o cristianos ortodoxos, pudieron fácilmente adaptarse y asimilarse a los países de acogida. En Centroamérica, los palestinos que llegaron principalmente se ubicaron en esa primera etapa o en ese primer periodo de inmigración, se ubicaron en Honduras, El Salvador, y luego el otro país de inmigración de palestinos es Nicaragua. No quiere decir que no hubiera algunos otros casos aislados también en los otros países. Y luego los libaneses, que se ubicaron principalmente en Costa Rica, en Guatemala, y algunos otros que se ubicaron en los otros países. Como eran cristianos, y ya lo explicamos, pudieron adaptarse fácilmente, y eso con las oleadas sucesivas pudieron mantener esos lazos de solidaridad e inclusive llegar algunos de ellos a ocupar puestos administrativos, a ocupar hasta la presidencia de la República en algunos de los países. Por ejemplo, Flores Facuse, que es descendiente de palestinos, que pudo ser presidente de Honduras. Antonio Saca, el actual presidente de El Salvador, que también es descendiente de palestinos. Ha habido diputados también, también alcaldes y otras distintas posiciones políticas, administrativas importantes. Han tenido muchos de ellos éxito en los negocios, en la industria también de textiles, industria de calzado, y algunos ya asimilados completamente dentro de los países, pues que son profesionales, pueden ser profesores, pueden ser abogados, ingenieros, médicos, etc. Se les llama turcos porque los que llegaron en esa primera oleada, digamos finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, procedían del Imperio Otomano, y como otomanos llegaban con un pasaporte otomano, pasaporte turco, entonces les decían turcos. Muchas veces cuando a algunos de estos descendientes de libaneses o de palestinos se les dice turcos, se ofenden, porque ellos dicen son árabes, no turcos. Llegaron con ese pasaporte porque eran ciudadanos del Imperio Otomano, pero quedó ya en el imaginario popular el que eran turcos por esa circunstancia, entonces les siguen llamando hasta la fecha turcos. No había, digamos, un conocimiento del árabe cuando los encargados de migración y de aduanas, imaginemos Centroamérica a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, en que no había esos lógicos medios de comunicación de hoy día, familiaridad con nombres, apellidos. Entonces trataban de españolizar o de castellanizar un nombre que les sonaba extranjero, que les sonaba muy extraño. Y entonces a alguien que se llamaba Férez, pues le ponían Pérez, porque era lo más parecido. Otro que era Abdallah, le ponían Apodelle, que era lo que les parecía. Y así también sucedió con chinos y otros inmigrantes. Por ejemplo, hay muchos Li que les pusieron Li, y algún otro apellido que les pusieron León, o que les pusieron San Chen, le ponían Sánchez, y apellidos o nombres que eran pues comunes, y entonces deformaron muchísimo eso, y no había, lógico, una unidad en esa deformación, de manera que si es por un puerto del Pacífico, o si es por un puerto del Caribe, o por donde entren, dependiendo del funcionario, así va a ser la suerte de ese nombre, o si es de un país a otro, pues también va a cambiarse muchísimo. No existen números exactos, sí se puede ver en algunos países, por ejemplo en Honduras, que puede ser cerca del 1%, y en los otros países es mucho menos, probablemente 0.5% a menos de 1% de descendientes de árabes. Son números pequeños, pero han sido familias, algunas de ellas influyentes en la economía, en la política,
puede ser en algunos casos en la diplomacia, y entonces eso les ha dado pues un peso importante. En algunos países hubo también oposición a que algunos libaneses o descendientes de libaneses controlaran ciertos negocios de comercio, de telas, comercio de ciertos productos como calzado, o bien la industria textil. Entonces eso llevó a cierto resentimiento de las poblaciones locales en contra de esos grupos, y que se crearon pues, conceptos cerrados como en el imaginario colectivo de que todos los libaneses eran ricos o que todos los descendientes de palestinos tenían éxito en los negocios, y no fue así. Lógico que hubo algunos que tuvieron éxito y otros que no tuvieron tanto éxito o que fracasaron en sus actividades. Bueno, ya aquí habría que hablar entonces en dos términos de si son descendientes de árabes o si son descendientes de musulmanes. Habría que ver si muchos de estos árabes que, por ejemplo, que llegaron a Sudamérica o que llegaron a Centroamérica o a México también, algunos de ellos eran descendientes de musulmanes o que eran musulmanes cuando llegaron. Se calcula que también algunos pudieron haber sido musulmanes que se convirtieron al cristianismo en Honduras. Eso se ha señalado, puede haberse dado ese proceso. Pocos, pero que pudieron haber cambiado de religión por las circunstancias y por la necesidad, digamos, de una asimilación más rápida dentro del país. Y cuando ya hablamos de musulmanes, sí, hay muchos más. Por ejemplo, para Argentina se calcula, según algunas cifras, que pueden ser hasta 750.000, como lo señala el secretario general del Centro Islámico de la República Argentina en una entrevista recientemente publicada. Él señala que son probablemente 750.000 argentinos descendientes, musulmanes descendientes de inmigrantes o que han inmigrado recientemente. Y ya, como usted señala, en otros países del Caribe, en donde puede haber grupos o hay grupos ya numerosos de inmigrantes musulmanes o también árabes, como por ejemplo en Trinidad y Tobago, en donde hay un grupo considerable de inmigrantes musulmanes. Ha variado mucho, y como ya sabemos, a raíz de los atentados en las torres y del Pentágono de septiembre del 2001, pues hubo toda una campaña de, en cierta forma, desinformación, mala información, a veces una campaña que mostró prejuicios en contra del Islam, en contra de los árabes. Y esto ha hecho que muchos de los musulmanes de América y árabes de la América Latina hayan tenido que salir en los medios públicos, sea televisión, sea radio, la prensa, dar conferencias por distintas instituciones para aclarar realmente lo que es el Islam, lo que ha significado en la historia el Islam, lo que es esta religión, y evitar esos prejuicios. Inclusive en la necesidad de ampliar el diálogo interreligioso. Esto es muy claro en países como Argentina, en donde ya mencioné que hay una comunidad muy grande. En otros países donde hay comunidades islámicas también, ese diálogo interreligioso se convierte en algo fortuito, es decir, una cosa una vez al año, una reunión ecuménica para rezar y pedir por la paz del mundo. Pero en Argentina sí se ha convertido en una actividad diaria, una actividad donde hay una organización, un comité permanente, lo cual ha llevado a la necesidad de aclarar estos prejuicios, de aclarar esos problemas. Entonces, hay que ver en qué niveles, en esa pregunta que usted hace, que es muy interesante, en qué niveles se está hablando, y sí hay que ver que muchos periodistas, quizá por falta de información, a veces por prejuicios o por ignorancia, pues que han mostrado posiciones equivocadas del Islam. Entonces ha sido necesario hacer estas aclaraciones de parte de los mismos institutos islámicos o centros culturales islámicos. Ha habido desde hace muchos años un gran interés por conocer algo que en nuestro medio de Centroamérica era muy desconocido. No es lo mismo en España, en donde hubo la presencia árabe por tantos siglos, la presencia islámica, en donde hay escuelas, universidades, institutos que estudian todo esto. En América Central
es novedoso, es relativamente reciente, pero el interés está, los estudiantes quieren saber sobre esto, quieren saber qué está pasando actualmente en los países musulmanes, qué está pasando en el Medio Oriente, cuáles son las causas del conflicto árabe-israelí o por qué invaden Irak, bombardean otros países, etc. La gente tiene muchísimo interés y a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001, pues ha realmente duplicado ese interés. Yo tengo clases con estudiantes, usualmente 25 a 30 estudiantes, y a raíz de los atentados del 2001, pues se han duplicado el número de estudiantes en las aulas. A veces ya hay que traer más sillas porque no hay suficiente espacio, hay estudiantes que ya no encuentran lugar. Y lo mismo ocurre con el curso de lengua árabe, que también he tenido la oportunidad de impartir en la Universidad de Costa Rica por varios años. Son cursos elementales, no hay una carrera de estudios árabes, pero la gente se interesa porque es una forma de aproximarse a la cultura árabe por medio de la lengua. Y esa duplicación en el número de estudiantes pues refleja ese interés. Y también hay más o menos un 8 a 10% de estudiantes en esas clases que son descendientes de inmigrantes libaneses o de inmigrantes musulmanes que también se han interesado por rescatar un poco la cultura de sus antepasados. Gracias por la atención prestada. Estaremos de nuevo con todos ustedes el próximo domingo a la misma hora. Hasta entonces, nuestros mejores deseos de paz y de bienestar. Si desean ver de nuevo este programa, diríjanse a la página web www.rtv.es. Assalamu alaikum.